Hola a todos, mi nombre es Hernán Álvarez, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y hoy les vengo a hablar sobre la capacitación de electricidad básica, módulo 6, en el cual vamos a hablar sobre la seguridad eléctrica. Como subtemas tenemos la protección de la varilla de cobre, porque la puesta a tierra, disyuntores y las normativas para trabajar en un circuito eléctrico. Como primer punto, quiero aclarar ciertas dudas, dando unos conceptos sobre la fase neutro y tierra, que son probablemente algunos de los temas que habitualmente vamos a hablar al hacer una instalación eléctrica residencial. Como primer punto vamos a definir la fase. Este término hace referencia al conductor activo, es decir, el conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente dentro de una red, hasta un punto. El neutro es el conductor con diferencia de potencial. Funciona precisamente para crear un desequilibrio, para que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor de fase. Ahora también tenemos que definir la tierra. La tierra o toma tierra es un conductor con una función de protección. El objetivo principal de él es conducir posibles sobretensiones hacia él mismo, hacia la tierra. Pero no tenemos que confundirlo como un cable que circule continuamente corriente en él. Ahora tenemos diferentes tipos de protección a tierra física. En este caso tenemos los más básicos, que son los electrodos de puesta a tierra. La idea general es que tenemos un mal entendimiento de una protección de tierra física, porque asumimos siempre que va a ser una varilla de cobre, pero esta es una creencia falsa, ya que normalmente se define como electrodo a tierra al objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa a tierra. Pero también tenemos que definir que dicho elemento de seguridad actúa como un equipo de potencial a otros conductores como para disipar corrientes no deseadas o sobretensiones, que son muy habituales en los sistemas eléctricos, más que todo porque la energía que llega a nuestro hogar no es totalmente estable, tiene oscilaciones y tiene armónicos también, por lo cual no es totalmente estable y no podemos asumir que va a llegar los 110 o los 220 voltios que deberían llegar en nuestro hogar. Puede llegar o menos o más. También dependerá del el mantenimiento regular que le dan a los transformadores ubicados habitualmente en la esquina de una cuadra. Ahora, como electrodos naturales, tenemos las tuberías metálicas subterráneas para agua, pero solamente para agua, no tenemos que confundirlas con las de gas. Habitualmente, regularmente en nuestro país no se usa mucho tuberías metálicas subterráneas para gas, o simplemente usamos una central para todo, para el calentamiento de agua o un calefactor eléctrico, pero no usamos con normalidad no se ve una tubería metálica para gas subterráneo. Otra electrodo natural serían las estructuras de soporte metálico. Aparte de ellos tenemos electrodos recubiertos por concreto, que son habitualmente los pilotes o riostras, que son componentes estructurales de las casas. Otros serían los anillos de puesta a tierra o los electrodos de varilla o tubería. Los electrodos de plata, como se puede observar aquí en la esquina superior derecha, o las estructuras metálicas subterráneas locales. Otros serían los electrodos dinámicos rocosos o los electrodos de grafito.
como se puede observar en la esquina superior inferior derecha. Los electrodos de puesta a tierra que no son permitidos son como los anteriormente mencionados, que son los sistemas de tubería metálica subterránea para gas, el aluminio y las estructuras de acero de refuerzo. Aparte de esos, tenemos que tener en cuenta ciertos detalles, como que para el tipo de placa de cobre tenemos que tener un grosor en específico, con un mínimo de 20 centímetros cuadrados de superficie expuesta en el suelo. Aparte de eso, tenemos que definir que si es de hierro o acero desnudo, con cubiertas eléctricas conductoras. Tienen que tener un mínimo de 6.4 milímetros y los electrodos sólidos, pero de metal no ferroso, tienen que tener un recubrimiento mínimo de 1.5 milímetros de espesor. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta la profundidad en la cual vamos a poner dicha placa de cobre, que es un mínimo de 75 centímetros de la superficie de tierra. Aparte de eso, ya estamos hablando de la puesta a tierra, la cual es muy importante para... Como anteriormente mencionamos, la puesta a tierra es un sistema de protección para el usuario. Poniendo un ejemplo, tenemos un electrodoméstico el cual por algún motivo tiene un defecto permitiendo la derivación de corriente hacia un medio, lo cual es muy peligroso porque no sabemos cuánta tensión esté manejando la carcasa del circuito. Esto habitualmente se ve en aparatos con un armazón o un cuerpo metálico conductor. Para esto tenemos la derivación opuesta a tierra. Con esto logramos que la corriente se desvíe hacia ese conductor, salvaguardando la vida del usuario. Los objetivos generales serían limitar la tensión respecto a tierra, asegurar la actuación de protecciones y disminuir el riesgo al momento de averías. Como podemos percatarnos en la imagen, tenemos un tomacorriente habitual, en el cual estamos hablando de un tomacorriente polarizado. Podemos percatarnos que tenemos el conductor de línea viva, que sería la fase, habitualmente de color negro, el neutro, que es el conductor neutro con la N de aquí, de color blanco, los cuales están conectados en el tomacorriente. Pero aparte de eso tenemos el conductor a tierra, conectado directamente a la varilla de cobre en este caso, el cual puede ser una placa o un conductor de grafito. Habitualmente en las casas no vemos este conductor a tierra, o por negligencia del especialista al momento de hacer la instalación eléctrica, o por falta de dinero, por lo que estamos acostumbrados a ver que solo tienen la línea y el neutro. En este caso, al momento de haber un cortocircuito o una sobretensión, o podemos tener un artefacto eléctrico que tenga alguna avería, el cual está desviando la corriente extra del mismo hacia su carcasa. Al momento de tú tocar, por ejemplo, una refrigeradora que esté conduciendo de esa forma, tú te puedes electrocutar. Digamos que estás en zapatos y tú estás haciendo la diferencia de potencial entre la fase y el neutro. Tu cuerpo hace esa diferencia, entonces tú vas a conducir por tu cuerpo toda esa corriente, lo cual es muy peligroso e incluso podrías morir en el acto. Las funciones básicas sería al momento de producirse un cortocircuito en un artefacto electrónico. La carcasa se encuentra electrificada y si una persona toca el artefacto de la corriente pasará a través de él. Como podemos percatarnos en la imagen, tenemos una persona en la cual está tocando, en este caso, una lavadora, en la cual podemos percatarnos la fase del neutro que pasa a través del motor. El motor es el símbolo con la M en medio de la lavadora y una conexión a cable de tierra
pero podemos percatarnos que está abierta por el signo que está en medio de la simulación del cable de tierra. Ahora, si está abierto, eso quiere decir que no hay una conexión entre la varilla de tierra o el instrumento o el electrodo de tierra que estemos usando con el artefacto eléctrico. Entonces, al momento de tú tocar el artefacto electrónico, tú vas a hacer una derivación con tu cuerpo hacia tierra, lo cual es muy peligroso. Los disyuntores. Ahora hablaremos un poco de los disyuntores, los cuales son interruptores automáticos que cortan el paso de corriente eléctrica en determinadas condiciones. Los más usados en instalaciones residenciales son los termomagnéticos y diferenciales. Teniendo en cuenta esto, un disyuntor es un dispositivo de comunicación que se puede activar automáticamente o manualmente para controlar y proteger un sistema eléctrico. Al momento de tú diseñar una instalación eléctrica, tienes que tener en cuenta ciertos componentes indispensables, que son el medidor, la caja de breques, de disyuntores y los cables conductores que vas a usar. En este punto estamos que tener en cuenta que al momento de diseñar esta instalación eléctrica tenemos circuitos aislados, que son los circuitos de iluminación, los circuitos de tomacorrientes, de refrigeradora, lavadora, calefacción, duchas calientes, aire acondicionado, lo habitual que se ve en una casa en nuestra zona. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un sistema de alimentación maneja grandes cantidades de corriente. El correcto diseño y puesta de operación de la producción se debe hacer para asegurar el control de la corriente que puede manejar dicho disyuntor, por lo cual tenemos que calcular el amperaje que pueda soportar y algunas características extra. Dicho elemento es un dispositivo electromecánico que protege un circuito eléctrico. Lo protege de sobrecorrientes o sobretensiones. También tiene la capacidad de, al momento de percatar que su temperatura interna es muy elevada, abrir el circuito automáticamente. Si nosotros tenemos una sobrecorriente en un circuito de nuestra instalación eléctrica, se puede producir un cortocircuito, tanto porque, poniendo un ejemplo, el neutro no está bien calibrado, entonces vamos a tener temperaturas altas en el neutro, lo cual puede conllevar a un incendio, a un cortocircuito que posteriormente puede ocasionar un incendio. También podemos manejar la opción como un fusible, el cual puede determinar dependiendo de la calibración del mismo, o sea, el amperaje, manejar una corriente máxima de operación. Como características generales, tenemos que soportan una corriente nominal no superior a los 120 amperios. Normalmente el ángulo de disparo no es configurable, ya viene automáticamente con ese disparo automático. Y también tiene funciones magnéticas y térmicas. Aparte de eso, tenemos la selección de los disyuntores, la cual se debe seleccionar el tipo de disyuntor, sea magnético o un magnetotérmico, las tensiones de contacto, el límite de corriente en el cual se activará el sistema de protección, el poder de corte y la durabilidad mecánica, donde se determina la vida media deseada. También tenemos que tener en cuenta que al momento de diseñar las instalaciones eléctricas de una vivienda residenciales, el uso tenemos que diferenciar entre
el tipo de breques que vamos a usar, porque también hay breques de caja y breques sobrepuestos. Los breques sobrepuestos habitualmente se usan para la conexión entre el medidor y la caja de breques, que tiene que ser independiente, porque al momento de hacer un, un trabajo en la caja de breques tienes que tener la posibilidad de cortar el suministro de energía en toda la casa, con lo cual tú deberías tener unos breques independientes para la conexión, para la comunicación entre el medidor y la caja de breques. Porque tú no tienes la posibilidad de sacar el medidor, porque tú no puedes, simplemente por el hecho de que tienes que llamar a la institución encargada del suministro eléctrico de tu región, o bueno, de tu ciudad, para que te rompan el sello y verifiquen que es lo que tú vayas a hacer. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que en la caja de breques, al momento de colocar los disyuntores, tenemos que tener cuidado porque son instrumentos de plástico, el cual si tú lo fuerzas tú aprietas los conductores en sus bases, puedes llegar a romperlo. Terminando con eso, tenemos otro subtema que son las normas para trabajar en un circuito eléctrico. Las hemos separado en diferentes normas. En la primera sería la norma de seguridad, las cuales las conocemos como las 5 reglas de oro, que sería el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, el bloqueo de los aparatos de corte, detectar la ausencia de tensión, poner a tierra en cortocircuito y señalización de la zona de trabajo. Al momento de referirnos al corte efectivo de todas las fuentes de tensión, podemos, volvamos al ejemplo anterior. Tenemos que hacer una revisión de una instalación eléctrica residencial porque aparentemente se ha quedado sin luz, sin iluminación toda la vivienda, por algún cortocircuito, no sabemos dónde. Pero tenemos que llamar a la institución encargada del suministro eléctrico para sacar el medidor y proceder a hacer los trabajos, porque la vivienda no tiene disyuntores entre el medidor y la caja de breque. Al momento de tú hacer eso, percatas que hay tensión todavía en el medidor, incluso sacándolo. Puede ser que haya una conexión clandestina entre el mismo, entonces tú tienes que verificar eso antes de comenzar a trabajar. El bloqueo de los aparatos de corte significa que, ejemplo, tienes que hacer un mantenimiento de una instalación eléctrica y bajas todos los breques. Pero viene una persona, digamos, la dueña de casa, y se da cuenta que no tiene luz. Entonces va a la caja de breques y sube la iluminación. Y justo tú estás trabajando. Entonces tú tienes que bloquear esos aparatos de corte, ejemplo, en la caja de breques, para que ninguna persona autorizada pueda manipular esos componentes. Detectar la ausencia de detección sigue siendo lo mismo, que sería comprobar que en todo el circuito eléctrico no haya tensión. Poner la tierra en corto, y la señalización de la zona de trabajo es para que el resto de personas que no están al tanto de tu presencia al momento de hacer un mantenimiento o una instalación eléctrica estén pendientes de que tú estás trabajando en esa zona. Otras serían las mediciones de protección individual. La protección es muy necesaria al momento de hacer una instalación eléctrica, por lo cual tenemos que proteger la cabeza. Para otro sería la facial y ocular, manos y brazos y ropa aislante. Al momento de referirnos a cabeza, habitualmente nos referimos a un casco, o en este caso un casco con visera como el amarillo que podemos ver en la imagen. Diferentes de colores de cascos, también es muy importante saber la diferencia entre ellos. Facial ocular, tenemos los visores para las caras, también podemos usar los lentes o gafas para la protección de nuestros ojos. Manos y brazos serían los guantes con aislante eléctrico, el cual debería ser un material dieléctrico. También tenemos lo de los brazos, que sería también un
una ropa adecuada para el trabajo al momento de hacer una instalación eléctrica, y la ropa aislante respectiva, que serían botas dieléctricas, lo mismo con pantalones y camisa, y el resto de componentes que habitualmente usamos. La importancia de las aplicaciones. En una instalación eléctrica, los mayores riesgos que pueden existir son las corrientes de choque y las temperaturas excesivas, por lo que se desea tomar medidas contra choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensión. Al momento de decir que existen son la corriente de choques y las temperaturas excesivas, tenemos en cuenta que el conductor está hecho de cobre, el cual al momento de ser un metal también se calienta cuando pasa los electrodos a través de él. Por lo mismo, nosotros tenemos que hacer un dimensionamiento correcto del cable que vayamos a usar en un circuito determinado de la residencia. Ejemplo, tenemos los circuitos de iluminación que habitualmente no superan los 15 amperios, por lo que tenemos que usar un cable calibre 14. Tranquilamente podemos usar ese calibre en ese circuito de iluminación. Ahora, para los tomacorrientes es un poco más grueso, por lo que necesita más protección, por lo que pasa más corriente sobre ese circuito independiente. En este caso se usa habitualmente un cable calibre 12. Ahora, si queremos hacer una instalación para aires acondicionados o refrigeradores acorde al potencial que ellos manejen, tenemos que hacer el dimensionamiento correcto del cableado. Los efectos térmicos también están presentes al momento de hacer el dimensionamiento de los breakers, porque tenemos que tener en cuenta que en una caja de breakers están todos pegaditos. Entonces, al momento de calentarse uno, afectará al otro y por consecuencia al siguiente. Por lo que nosotros no estamos conscientes de cuántos circuitos eléctricos circuitos independientes estén trabajando en un solo hogar. Las medidas de protección. Primero, se debe evitar el contacto directo con la parte energizada. Esto es muy lógico, pero tampoco tenemos que tenerlo presente mucho, porque nosotros, ejemplo, hacemos el corte respectivo de corriente bajando el breaker independiente del circuito que vayamos a analizar, pero nosotros no diseñamos esa instalación eléctrica, por lo que la persona que haya diseñado eso pudo haber tomado un punto de un tomacorriente de otro circuito independiente, lo cual no sería nada nuevo, porque habitualmente eso se hace. Entonces, pero eso está mal, porque tú estás haciendo circuitos independientes para que no se relacionen uno con el otro. Pero al momento de trabajar, tú te das cuenta que todavía sigue habiendo corriente, o en el caso contrario, no te das cuenta y tienes un contacto directo con la parte energizada, lo cual es muy peligroso porque no estás preparado. Puede ser que te hayas confiado y no te hayas puesto guantes, o no te hayas puesto las medidas de protección adecuadas. Entonces tienes un contacto directo con la parte energizada y te puedes electrocutar o incluso quedar pegado. El segundo punto sería limitar la corriente que puede pasar a través del cuerpo. Al momento de referirnos a limitar la corriente, tenemos que tener en cuenta la ropa que vayamos a usar, los materiales del mismo, lo cual debería ser un material no conductor, habitualmente un dieléctrico, zapatos de cuero o de goma, guantes apropiados para la corriente que vayamos a manejar, porque tenemos en cuenta que hay guantes ligeros que habitualmente vemos en una ferretería, los cuales no son los adecuados para un nivel de corriente elevado. Los mismos que si tú vas a trabajar con un circuito el cual carece de un amperaje alto, no vas a ponerte un guante que soporte tanto, porque simplemente al momento de trabajar con un guante que soporte más corriente va a ser un más grueso,
y no vas a poder manipular correctamente los componentes que vayas a analizar. Tercero, activar la desconexión automática de la alimentación. Podemos desconectar todos los componentes apagando poniendo en off todos los breques de la caja de breques, pero también tenemos que tener en cuenta que algunos elementos pueden todavía quedar energizados, porque no tenemos conocimiento de cómo esté diseñada el circuito eléctrico de la vivienda. Cuarto, sobrecarga de los circuitos instalados. Al momento de hacer un dimensionamiento de un circuito independiente, tenemos que tener en cuenta la sobrecarga que puede soportar. Por lo que si nosotros pasamos a esa sobrecarga, podemos generar un cortocircuito o un incendio. Por lo cual tenemos que tener muy en cuenta la sobrecarga del circuito. Muchas gracias, esa fue mi presentación del módulo número 6 de la capacitación de electricidad básica.